Un gusto para todos. Mi nombre es Alexandra Benítez. Soy psicóloga de la Corporación Caribe Afirmativo, que trabaja en pro de la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI y en especial en el marco del contexto del conflicto armado. Soy una mujer con experiencia de vida trans, tengo 24 años, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia y nada, un placer conocerle, que se brinde el espacio. Actualmente no trabajo en GAT, realicé un voluntariado casi de un año ahí, pero digamos sí puedo dar cuentas de algunas cosas que hacen en GAT. GAT acuña las siglas Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans. Dentro de los diferentes procesos y actividades que trabajan dentro de su plan o su cronograma de trabajo, se encuentran distintas acciones afirmativas que buscan de alguna forma mitigar e impactar hacia las personas LGBT y hacia las mujeres trans, personas con experiencia de vida trans específicamente. Y dentro de las múltiples acciones afirmativas que llevan, por ejemplo, tienen un proyecto muy bonito que se llama Transidentifiquémonos, Caminos Posibles. Y aquí es como una ruta de acceso para personas que quieren realizar su cambio de nombres, por ejemplo. GAT también tiene algo muy bonito y es que trabaja con grupos de apoyo, ¿sí? Tiene en total 3 grupos de apoyo. El más importante es el grupo de apoyo a personas con experiencia de vida trans. El segundo es el grupo de apoyo a familia con experiencia de vida trans dentro de su grupo familiar. Y el último, que es muy reciente, que es el grupo de apoyo a infancias trans, que se piensa que es algo que es muy novedoso, que no existe, pero realmente ya existe. Cabe la posibilidad para que las infancias trans puedan realizar sus tránsitos de manera menos violenta, más factible, entre otras cosas. También tienen otro proyecto que se llama Transmigraciones, Caminos Posibles. Eh, y en es que se trabaja con población migrante con experiencia de vida trans, es decir, mujeres trans venezolanas de distintos territorios diferentes al colombiano, en sus procesos de regularización, de migración acá a Colombia, por ejemplo, y entre esos otros muchos proyectos más. Yo actualmente laboro para una corporación que se llama Caribe Afirmativo. Esta diferencia de GAT, digamos que está distribuida dentro de lo amplio del territorio costero caribeño, Caribe Afirmativo. ¿Sí? Tiene 8 casas afirmativas y todas digamos que le apuntan precisamente a la reivindicación, a la lucha por los derechos de las personas LGBTI y especialmente en el contexto del conflicto armado, porque pues es una situación que indudablemente atravesó a las personas LGBTI que están en esos territorios, ¿sí? Muy diferente a hablar, por ejemplo, a la burbuja de privilegios que existe en Bogotá, que no nos atraviesa ese tipo de situaciones. Soy psicóloga ahí actualmente, pero digamos que sí, dentro de mi historia laboral, por decirlo así, muchas veces sí me vi atravesada por muchos factores. Por ejemplo, en las prácticas no, como que veía el embrollo para conseguir prácticas para mí. Eh, no logré conseguir nunca una práctica paga, por ejemplo, tenía dilemas en las prácticas universitarias por el tema de los nombres, porque en ese momento no había realizado el cambio de nombres, entre otras sin fin de cosas que creo que nos atraviesan a las personas trans en los temas laborales, la poca o nulo acceso a oportunidades laborales, por ejemplo. El tema de la vinculación laboral se vuelve tedioso, en los temas de cedulación, de documentación, y sin pensar lo que pasa después de que la persona ingresa dentro de la empresa, pues el sinfín de cosas que tiene que vivir, ¿no? De pronto afrontarse o encontrarse con personas que no comparten el simplemente ser diverso, no lo comparten y se vuelve tedioso estar en un espacio laboral que de pronto no tenga una política que realmente garantice estar ahí sin ninguna vulneración. Entonces sí, en muchas ocasiones me vi envuelta en situaciones complejas
Y la más compleja que recuerdo fue una vez en una empresa trabajando, no como psicóloga, hicieron una reunión como las mujeres de la empresa y dijeron como que no estaban de acuerdo con que yo entrara al baño de mujeres, por ejemplo. Entonces, ahí, a partir de cosas tan pequeñas como el uso de baños, empiezan a ver las sinfín de situaciones que nos atraviesan a las personas con experiencia de vida trans. Esa pregunta, como diría Paulina Vega, es muy difícil, pero siento que buscamos equidad, ¿sí? Buscamos tener el mismo acceso a derechos como lo que tendría cualquier otra persona cisgénero, es decir, no trans como ustedes, ¿sí? Como lo tendría cualquier otra mujer y que haya garantías sobre eso. Porque claro, si la autoridad policial nos violenta y se nos asesina, ya somos más de 25 chicas asesinadas en lo que va del 2021, sin contar los años anteriores, eh, el poco acceso a trabajos laborales, el poco nulo acceso también a educación formal, ¿sí? Porque muchas se ven simplemente envueltas a tener que ejercer el trabajo sexual como única forma de sostenimiento. Siento que buscamos eso, equidad y poder movilizarnos en un espacio sin necesidad de ser violentadas, sin necesidad de estar expuestas a un sinfín de violencias, porque salir a la calle para las mujeres trans es muy complejo. Es encontrarse con un sinfín de prejuicios, de violencias verbales, físicas, en cualquier esquina. Entonces, siento que buscamos equidad, reconocimiento por nuestros derechos y la garantía de ellos, infinitamente, y también poder incidir políticamente y socialmente, que ya se está haciendo, pero falta. Así como eso está sucediendo con todo este tema de mujeres, del empoderamiento feminista, siento que en algún momento también espero verlo transfeminista, por ejemplo, ahí ver grandes referentes en temas de política, no solo en temas de farándula y belleza, ¿sí? Más allá de eso, que hayan chicas que también lideren otros espacios diferentes al entretenimiento y a esas cosas, por ejemplo. Yo creo que el acceso al tema de la educación, por lo menos básica, secundaria, pues lo tenemos todas las personas porque es gratuito, ¿sabes? Lo que hay que preguntarse es cómo los contextos abrazan a las personas con experiencia de vida trans o cómo les rodea el contexto escolar, por ejemplo. El tema del bullying, el tema de la discriminación es complejo y muchas veces no permite que la persona termine, sino deserte, ¿sí? No termine, por ejemplo, cosas tan primordiales como lo es un bachiller, ¿sí? Y ya si hablamos del acceso a la educación, por ejemplo, superior, ¿sí? A la entrada a una universidad, a un técnico, bueno, bachiller o media, siento que es un tema de privilegios y esto le cuesta mucho a las personas con experiencia de vida trans porque claro, si sus familias los sacan de su círculo, ¿sí? Familiar y quedan en una situación de vulneración en la calle, solas, ¿sí? No encuentran trabajo porque simplemente por su forma de ser y de construir su identidad las personas prácticamente se van encima, pues digamos que cómo vas a pagar una universidad si ni siquiera estás tratando de rebuscarte por lo menos lo de tu comida, lo de tu diario vivir, la pieza que pagas, ¿sí? Entonces siento que el tema del acceso a la educación superior es un tema de privilegios, ¿sí? Y a veces no lo cuestionamos, pero realmente es así. El acceso, pues sin duda es muy partidario de la situación económica de la persona. Si la persona cuenta con un grupo familiar que evidentemente la apoya, como en mi caso, eh, la persona sale adelante, la persona puede entrar a educación superior sin ninguna dificultad, accederla con todo el sinfín de violencias, pero accede, pero si la persona evidentemente no cuenta con eso, se vuelve muy tedioso y es muy difícil que acceda a la educación, por ejemplo. Pero en el acceso a la educación básica, el bachiller, creo que todas tenemos la oportunidad. Hay que cuestionarse es cómo el contexto de alguna forma se vuelve muy conflictivo para la persona trans, porque transitar no es nada fácil, y menos públicamente no, no lo es. En mi caso, fue un tema muy engorroso, pienso yo.
como muy complicado, como que se le da mucha vuelta al asunto. Siento yo que las personas como que quieren verificar a toda costa efectivamente que tú hiciste un cambio de nombres, que eres una persona trans. De cuando aquí pienso yo, una persona llega diciendo, no, yo cambié mi nombre y quiero falsificarlo, pues creo que los casos son muy pocos. Entonces parte mucho del prejuicio que tienen los funcionarios, por ejemplo, de la institución, ¿sí? Por ejemplo, no tienen una capacitación en enfoque de género, en enfoques diferenciales, por ejemplo, no. Eh, y cuando se cruzan con estos temas que son tan específicos que requieren una atención, digamos, no es mucha, pero es muy específica, una atención muy específica, pues violentan a la persona porque simplemente piensan que deben leerlos bajo su lógica, que es una lógica machista, patriarcal, binaria, hombre, mujer, y ahí no sale nada más, y en la cual la diversidad no cabe. Entonces, digamos que sí fue complejo. Ya, por ejemplo, me encontré con situaciones como que es legal como decir, si tú no has hecho el cambio de tus nombres, que tu nombre identitario es este y quieres ser llamada dentro de los listados de tal forma. Y yo usé, por ejemplo, ese tipo de cosas y, por ejemplo, había profesores que evidentemente no hacían ni siquiera el ejercicio, ¿sí? De intentarlo, qué sé yo. Y aún ya después de haber hecho el cambio dentro de los listados, habían profesores que todavía aún se seguían refiriendo hacia mí en masculino, bajo pronombres masculinos y bajo el nombre pues anterior porque ya lo había cambiado. Entonces ahí es cuando te das cuenta que ni siquiera hacer ese tipo de cosas puede que sí te facilite la vida, pero depende mucho de los prejuicios de las personas, por ejemplo, en los contextos académicos, para el trato que tengan contigo. Bueno, yo creo que hablar de un trastorno psicológico de alguna forma es replicar un prejuicio, ¿sabes? Porque es algo que, y entiendo que lo digas de tal manera, porque digamos algo que se coincide socialmente, que es que las personas trans estamos enfermas, y en algún momento se creyó, por ejemplo, con las personas homosexuales, ¿sí? Evidentemente aparecían dentro de, hay algo que se llama el DSM-5, que es el manual de criterios diagnósticos con el cual los psicólogos y psiquiatras logran evaluar los temas de salud mental. Ahí es donde están la mayoría de diagnósticos de salud mental, ¿sí? No sé, demencia, trastornos de la personalidad, trastornos, en un sinfín de diagnósticos, yo prefiero decirles diagnósticos. Entonces, claro, la homosexualidad hizo parte dentro de ese manual de criterios diagnósticos de salud mental hasta el año, creo, 1980, si no estoy mal. Curiosamente lo sacan porque pues el movimiento como que lucha en pro de esa causa, porque evidentemente no son personas enfermas, pueden tener cualquier vida como cualquier otra persona, pero curiosamente la sacan e ingresa un nuevo diagnóstico que se llama trastorno de identidad sexual, ¿sí? Luego ya hasta el año 2013, si no estoy mal, lo cambiaron por disforia de género, ¿sí? Es decir, actualmente sigue siendo partícipe de ese manual de criterios diagnósticos, sigue siendo un diagnóstico de salud mental, pero al igual que el movimiento gay, el movimiento trans también está en esa lucha de sacar ese diagnóstico dentro de ese manual de criterios, porque evidentemente le juega la batuta a las personas trans porque hay un argumento científico que permite, por ejemplo, que ese tipo de cosas y saberes comunes como que se prediquen, como que la gente diga, hey, tú tienes un trastorno, por ejemplo. Y yo siento que siendo psicóloga, no es ningún trastorno. Evidentemente nosotras lo que hacemos es transitar buscando la verdadera identidad de la cual siempre hemos reconocido, ¿sí? Eh, pero realmente es la sociedad quien no logra entender que simplemente es un transitar y que tenemos una vida como cualquier otra persona, que no somos promiscuas, que no somos un sinfín de prejuicios que existen alrededor de nosotras, que somos trabajadoras sexuales, que somos promiscuas, que somos agresivas, sino hay que pensar es cómo el contexto histórico, por ejemplo, nos ha llevado a tener ese tipo de cosas. Es decir, hagamos por ejemplo, un experimento base. Dale a un grupo, por ejemplo, de personas, quítale todo lo básico, quítale la comida, quítale el trabajo, quítale la educación, eh,
ponla en una situación de habitante de calle, arrójale consumo de spa y a este grupo dale todo lo contrario, dale todo lo que necesita para subsistir. ¿Cuál grupo evidentemente va a desencadenar conductas y pensamientos atípicos? Evidentemente el primero. ¿Por qué? Porque carece de todo lo que éste tiene, ¿sí? Entonces, siento que nosotras no tenemos ningún tipo de trastorno, ¿sí? Tal vez sí hay conductas atípicas, pero surgen a partir de lo dificultoso y lo complejo que es transitar. Pienso que son conductas atípicas porque no se pueden negar, ¿sí? Que surgen a partir del transitar y no se dan todos los tránsitos, por ejemplo. Hay que partir de que todos los tránsitos son diferentes y cada uno se vive de manera muy particular. Pero sí es como un prejuicio social pensar que las personas trans tenemos algún trastorno, alguna patología mental, es algo prejuicioso. Siento que hay que cambiarlo. Y evidentemente el movimiento ya está buscando cómo sacar ese chip y arrebatarle a la sociedad también un poquito el poder de decir eso, porque evidentemente recae sobre nuestros tránsitos de manera negativa, muy negativa. Evidentemente pienso yo que es la falta de acceso en igualdad de condiciones a los derechos que tienen el resto de personas. Es decir, ¿sí? Muchas personas los he escuchado decir como es que ustedes se putean porque ustedes quieren, ¿sí? Y yo vuelvo al ejercicio anterior donde te dije, quítale a un grupo de personas todo lo básico para subsistir. Familia, quítale el trabajo, quítale su paz, su salud mental, quítale el dinero, quítale de pronto privilegios que antes tenía y ya no. Evidentemente la persona va a desencadenar conductas, ¿sí? Para tratar de subsistir y puede que llegue a situaciones de pronto muy complejas como el ejercicio del trabajo sexual, ¿sí? El ser habitante de calle, el consumir spa, sustancias psicoactivas, por ejemplo, ¿sí? Que se vea inmerso en esos contextos tan complejos, pero evidentemente es por la falta o el poco o nulo acceso a ese tipo de derechos, porque son derechos, y que las familias también se creen con la capacidad de, claro, como me salió marica, como me salió gay, como me salió trans, entonces yo lo puedo botar a la calle y no hacerse cargo sobre sus hijos. Resulta que no, tú lo tuviste, a ser responsable de lo que estás haciendo, o sea, como lo harías con cualquier otro hijo, ¿sí? También permea mucho que, por ejemplo, nosotros nos vemos afectadas por los prejuicios sociales que existen. Porque entonces, claro, ¿qué pasa? Muchas chicas trans, por ejemplo, inician sus tránsitos y se encuentran en el medio del transitar que una cirugía puede llegar a valer 30, 20, 10 millones de pesos. La más económica, los implantes, por ejemplo, 8. Piensan en una mujer que no tiene un trabajo estable, ¿cómo carajo se paga eso si no encuentra un trabajo estable? Entonces encuentran el ejercicio del trabajo sexual, se empiezan a trabajar en este contexto, ¿sí? Y ahí se encuentran con que, por ejemplo, los clientes les piden unos cuerpos exuberantes, femeninos, porque también está esa idealización de los cuerpos trans, que es como si tú te quieres ver mujer, tienes que verte más mujer que la que es mujer. Y evidentemente eso le recae sobre nuestros cuerpos. Y ahí es cuando tú ves que, por ejemplo, las chicas acuden a tránsitos artesanales, ¿sí? Entonces se inyectan, por ejemplo, aceite de avión, aceite de cocina, un sinfín de sustancias que les terminan años más adelante cobrando la vida o generándoles problemas de salud muy complejos, ¿sí? Pero evidentemente es por la idealización que hay y la presión que se ejerce sobre los cuerpos femeninos. Eso es misoginia. Es pensar que la mujer se tiene que ver 60, 90, 30, pero el chico no importa si se ve X. Y eso parte mucho de las dinámicas del ser mujer, por ejemplo. Entonces, uno es el poco acceso a la garantía de los derechos que tiene cualquier otra persona. Segundo, pues lo que te digo, como esta idealización que recae sobre los cuerpos, que las personas buscan a todo lugar cómo cumplir con esos estereotipos y no se dan cuenta, por ejemplo, que hay chicas, por ejemplo, cisgénero, mujeres, ¿sí? Eh, que no son femeninas, no son femeninas. Yo he conocido muchas chicas que son masculinas y no por eso dejan de ser reconocidas como mujeres. Las siguen tratando como mujeres. Entonces, ¿tú por qué te tienes que exigir a tal punto de verte como una Barbie? ¿No? Tú mereces el mismo trato de alguna forma. Entonces, esa idealización recae mucho sobre los cuerpos de manera negativa
Em, y también, pues, lo que te decía, como dentro de esa falta de acceso a los derechos, pues, sí, es que es simple, si no hay empleo, si no hay educación, si no hay familia, no hay nada de base, pues la persona evidentemente trata de resistir y de vivir con lo poco que tenga. Entonces, esas cosas juegan en contra demasiado y los prejuicios, evidentemente, y el contexto, porque a veces, muchas veces me he dado cuenta que, por ejemplo, el contexto posibilita que las violencias se den. Por ejemplo, si yo salgo con mis amigas a un bar y nosotras sabemos que si algún tipo nos agrede, evidentemente tomamos alguna acción y sabemos que eso está mal y lo hacemos saber y buscamos la forma de dar garantía a eso, la gente ya nos lee de una forma diferente. Porque ya no dice, ay, no somos las maricas que vamos a molestar. No, la gente ya dice, marica, ya, quietas porque estas viejas no son tan bobas como nosotros pensamos. Eso también da pie para hablar de que no hay acceso a información, por ejemplo. Hacer un tránsito en Colombia es legal y se puede realizar con los procesos médicos, con la EPS. Y debe la EPS responder a esas solicitudes. Yo estoy a próxima de realizarme un procedimiento quirúrgico y tengo un proceso hormonal y todo controlado, ¿sí? Porque muchas se automedican, lo que les digo, por esa presión que existe sobre los cuerpos de querer ser muy femeninas y en ese de pronto acceso poco acceso a eso, pues terminan acudiendo a lo primero que caiga. Pero eso es una garantía del Estado colombiano. Muchas chicas lo desconocen, por ejemplo, no lo saben. Entonces terminan envueltas en situaciones muy complejas, pero también por el poco acceso a información que hay, ¿sí? Entonces, son muchas los sinfines de cosas que terminan como permitiendo que el espacio te coja y te dé, como quien dice, tres cachetadas. Bueno, digamos que el acceso a la salud yo lo veo un poco menos violento comparado al tema del trabajo y al tema de la educación. Digamos que es un proceso que se logra pues con lo básico, que es como asistiendo a medicina general, explicando la situación, que sientes que evidentemente eres una persona trans, que quisieras iniciar tu tránsito hormonal, por ejemplo. Ahí es cuando uno se cruza con este tema de patologización, entonces te remiten al psiquiatra, que es quien termina dándote un diagnóstico, diciéndote que tienes disforia de género. Muchas veces te aplican unas pruebas que me parecen súper obsoletas. Em, Te aplican unas pruebas, te hacen como un sinfín de preguntas que pues que buscan como identificar que realmente seas una persona trans y lo ideal es que pasando del médico general por el psiquiatra, luego pases por el endocrino. El endocrino es quien realmente pues ya hay como, digamos que no es como un tema que la gente diga, ay, no sabes si te voy a dar hormonas y a ti no. No. Ya hay un protocolo médico internacional por parte de la Asociación de Endocrinos, ¿sí? Eh, Como que todas son instituciones muy grandes y ellos rigen un proceso. Entonces dicen, hay que pedir ciertos exámenes, ¿sí? El endocrino pide ciertos exámenes y según esos exámenes se entregan ciertos niveles, por ejemplo, para las mujeres trans, de bloqueadores de testosterona, ¿sí? Y además de eso, el estrógeno, que es como la hormona predominante en las mujeres. La testosterona, pues porque es la hormona predominante en los hombres, se bloquea y se empieza a dar el estrógeno, ¿sí? Eso lo hace el endocrino. Entonces, ese es como tres personas del grupo. Y la última viene a ser el cirujano plástico. Pues porque es evidente que nosotros cambiamos con la terapia de transición hormonal, pero digamos que hay muchas cosas que no se pueden cambiar por medio de lo hormonal, entonces requieren cirugía, pues las famosas cirugías de, por ejemplo, reafirmación de género, que es la más conocida como el cambio de sexo, el aumento de implantes, la feminización facial, la glotoplasia de Wendler, que es una cirugía en la cual se feminiza la voz, por ejemplo, ¿sí? Eh, pero está constatado por esas tres personas, el médico general, el psiquiatra, el endocrino y el cirujano plástico. Acá en Bogotá hay dos instituciones que tienen, digamos, como ese equipo interdisciplinar. Porque, ¿qué pasa? Que las EPS a veces quieren lavar las manos. Entonces, por ejemplo, Compensar te dice, listo, yo te doy las hormonas, pero con la red de mi médico, de mis médicos de Compensar. Entonces se remite al endocrino de Compensar, el psiquiatra de Compensar, se vuelve el proceso más engorroso porque uno está aquí, otro está en otra sede, otro está acá.
Entonces, ¿qué buscamos las personas trans? Un hospital que tenga un equipo interdisciplinar, ¿sí? Donde estén todos juntos, y en Bogotá hay dos hospitales que tienen ese programa para disforia de género. Son el Hospital de San José, que está ubicado en el centro, y el Hospital Universitario San Ignacio, que es ahí donde queda la Universidad Javeriana. Son los dos únicos hospitales que tienen como ese programa de disforia de género, donde están los 4 profesionales, donde te hacen los chequeos, donde evidentemente puedes llegar a alguno de esos procedimientos quirúrgicos, o a los 3, 4 si los deseas. Y muy importante entender en los procesos de transición que el tránsito no es lo que el médico cree, como tú te quieres construir tu cuerpo. Ah, no, entonces tú quieres ser mujer, opérate el pene y tienes que tener vagina porque quieres ser mujer, ¿sí? Aquí los tránsitos giran en torno a la necesidad de la persona con experiencia de vida trans, a cómo ella quiera construirse, evidentemente. Hay toda una polémica alrededor de eso, pues de que se dice como que son procedimientos estéticos que no deberían ser solventados por los impuestos de, de la población colombiana, pero digamos que dejan de ser procesos estéticos porque son procedimientos que adaptativos, no recuerdo el nombre, son procedimientos funcionales. ¿Por qué? Porque usan que obviamente la experiencia de vida trans pues puede ser menos engorrosa, porque cuando tú hablas de salud también comprende la salud mental. La salud no se puede comprender solo como la salud física, sino también salud mental. Entonces hay todo un tema de debate en torno a eso, pero sí se puede acceder. Hay que tener muy buen acceso a la información, hay que saber también con qué EPS, por ejemplo, porque nos hemos encontrado que hay EPS que son más amigables con las personas trans, entonces no hacen tan engorroso el proceso, como por ejemplo Sanitas, Salud Total, eh, Compensar, si no estoy mal. Pero hay EPS que evidentemente son más complicadas en el tema de las autorizaciones, entre otras cosas. Pues mira, las terapias de conversión, me da rabia que se les llame terapia de conversión. Evidentemente eso no es una terapia de conversión. Cuando tú hablas de psicología, hablas de enfoques. Hay uno de los enfoques que se llama cognitivo-conductual. Este enfoque tiene unas terapias que se llaman de primera generación que ya no se usan. No se usan porque son obsoletas, porque se quedaron en esa época por allá de 1900 tanto, ¿sí? Donde estaban empezando a experimentar con los seres humanos en técnicas de intervención en temas de salud mental. Y esa terapia de conversión me recuerda mucho a una terapia que se llama terapia de exposición, que es que, por ejemplo, si la persona tiene un miedo a los aviones, entonces es como quien dice, usted va y tírela en el avión y mira a ver, ya, se le pasó el trauma. O usted le tiene miedo al ascensor, entonces tires en el ascensor y ya se le pasó el trauma porque se expuso. Son terapias demasiado expositivas, son muy aversivas, son muy eh, muy, como, no sé cómo decirlo, muy intrusivas, como muy expuestas para el ser humano, ¿sí? Y evidentemente ya no se usan. Pienso yo que una terapia de conversión se asemeja mucho a esas terapias de primera generación, ¿sí? Que era la sobresaciación, la terapia de exposición, entre un sinfín de otras que ya no se usan por su bajo nivel de efectividad y por el nivel de exposición mental que tenía la persona. Eh, y ahora pues hablemos de, por ejemplo, los impactos psicológicos que tienen este tipo de terapias de conversión. Claro, muchas personas dicen, evidentemente cambió. Vuelvo y yo digo, hagamos un experimento de, no sé, un niño se roba un dulce y tú le vas a pegar al niño todo el día, le vas a pegar, le vas a quitar la comida, le vas a quitar el agua, ¿sí? Le vas a dar golpes, lo vas a aislar del resto de su familia. El niño en la vida jamás va a volver, evidentemente, a robar algo, o por un tiempo. Pero la pregunta es, ¿realmente se disminuyó la conducta o la persona hizo una asociación entre si hago esto, recibo un castigo, entonces mejor no lo hago? ¿Sí? Eso es lo que pasa con las terapias de conversión. No son ninguna cura a dejar de ser personas diversas. Simplemente son un sinfín de situaciones tan complejas donde aíslan a las personas, donde las violentan física y verbalmente, donde les imponen un tipo de creencia religiosa, ¿sí?
donde les imponen un tipo de hábitos bastante extremos, ¿sí? Que la persona asocia que evidentemente si vuelve a a tener un tipo de conducta, de manifestación emocional afectiva homosexual, ¿sí? O diferente a la heteronormativa, evidentemente ahí mismo se viene otra vez todo ese tipo de cosas. Es más una asociación de estímulos. Es como si me dicen, si hago esto, recibo este castigo, entonces mejor no lo hago y la conducta reduce, pero no redució la conducta. Ahí está. Seguimos siendo personas diversas. ¿Y por qué reducir, por ejemplo, por qué querer mitigar esto? Si al final del día no le afecta a nadie, simplemente es otra forma más de amar, de ser, de existir en el mundo, de relacionarse, por ejemplo, ¿sí? Y siento que se debería culpar a esas personas que evidentemente realizan terapias de conversión. Eso está súper mal, éticamente hablando. Si nos vamos, por ejemplo, a hablar de psicología, hay un código deontológico y bioético que castiga, por ejemplo, ese tipo de cosas. Acá en Colombia creo que no hay un marco legal que todavía lo ampare, que diga que esto es ilegal. Creo que en otras partes del mundo sí, pero evidentemente no es que la persona cambie, ¿sí? Simplemente asocia su identidad, su orientación, su expresión de género con algo negativo por toda la experiencia tan grande negativa que vive dentro de esas terapias de conversión. Y bueno, eso como en pocas palabras, y pues sí, debería quedar atrás. O sea, ¿cuáles terapias de conversión? Eso ya es obsoleto. Bueno, me parece hermosa la metáfora con la que inicias y evidentemente digamos que cuando las personas trans realizan su tránsito, es un proceso de duelo para las familias muy grande, porque de alguna forma, ponte a pensar, mi hijo se va a cambiar de nombre, ya no es él, sino es ella, ya no lo voy a ver como era físicamente antes, sino va a cambiar, ¿sí? Su expresión de género, por ejemplo, va a cambiar entre un sinfín de cosas. Entonces, evidentemente el proceso de transición es un duelo, sin duda alguna lo es, y me parece muy linda la metáfora como tú lo dices, y muchos papitos después de mucho tiempo logran entender por qué el sufrimiento, porque también ese ruido que les hace en la cabeza, porque al final del día es un proceso de duelo el que viven, ¿sí? Y desde mi experiencia, creo que los grupos de apoyo son vitales, por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, las familias relacionarse con otras personas que también estén viviendo situaciones muy similares, les permite sentirse comprendidas y les permite también tener un acto de empatía con el otro, ¿no? Porque muchas veces las familias parten de que, ay, mi hijo es el bicho raro, que hice mal, lo eduqué mal, pero yo qué hice si yo lo crié como un hombre o como una niña, ¿sí? Porque le gustan las mujeres. Y en ese ejercicio de pronto compartir con otras familias, ¿sí? Se dan cuenta que evidentemente no está mal tener una orientación sexual, una identidad de género u expresión de género diversa, eh, sino lo que está mal es la homofobia, la transfobia y estas ideologías de género que están alrededor de ello, ¿sí? Esto es lo que realmente está mal. Por ejemplo, los papitos también logran entender dentro de sus grupos de apoyo que muchas veces muchas de las acciones que recaen sobre sus hijos también violentas de parte de la familia recaen porque la familia tiene temor también a lo que va a pasar con su hijo, a cómo lo va a violentar la sociedad cada vez que sale al mundo, por ejemplo, ¿sí? Entonces los grupos de apoyo son vitales tanto para las familias como para las personas con experiencia de vida trans porque permiten establecer redes de apoyo, que eso es muy importante, establecer vínculos con otras personas desde un acto de empatía que permite entender que tú no eres la única que está pasando por esto y que no está mal que lo estés haciendo. Estaría mal si no te lo cuestionaras y vivieras una vida de mentiras, seguramente. Eso sí estaría mal. Eh, pero los grupos de apoyo son vitales. También el tema de empezar como en esa creación de redes de apoyo y de vínculos, por ejemplo, te encuentras con que te empoderas también, porque es que conoces otras personas con experiencias muy similares, ¿sí? Y empiezas, por ejemplo, en mi caso, trabajando en una corporación que trabaja en pro de la defensa de la comunidad LGBTI, ¿sí? Entonces terminas empoderándote y luego cuando, por ejemplo, a veces yo miro atrás y yo digo como estoy siendo la persona que en algún momento pensé que nunca iba a poder ser, ¿sí? Entonces es muy bonito lo que surge
pero hay que como que es precisamente como que fomentar el acceso a la información, que hay derechos, que hay garantías, que hay constituciones que evidentemente nos respaldan, buscar como esos grupos de apoyo, esas redes de apoyo también que nos permite como desde un acto de empatía ver que hay otras personas en las mismas situaciones, ¿sí? Y de construir muchos de esos prejuicios que tienen los papás, las familias, los amigos y muchas veces las personas también. Los tenemos porque tenemos homofobia, transfobia internalizada en muchas ocasiones por todos los contextos que vivimos y, y ya pienso que eso es muy bueno en el trabajo con familias y que evidentemente es algo que le rescato a GAT porque creo que es su plus. Creo que ese trabajo en específico de trabajar con las familias, siento yo que le ha salvado la vida a más de uno. Y yo soy un vivo ejemplo de eso. Creería que sí. Evidentemente las sentencias están, ¿sí? Muchas. Sentencias, decretos, el que permite el cambio de nombre y de sexo en la cédula, en el registro civil, el del acceso a, a los temas de salud, de una urbanización, de procesos médicos y quirúrgicos, por ejemplo, ¿sí? De acceso a la educación, de cambios de papeles, en sinfín de cosas, están. Pero ¿qué pasa? Siento yo que, claro, como están por aparte y están fragmentadas, pues como que el acceso es más complejo, ¿no? Y es cuando hablo del acceso a la información, ¿sí? Que se busca y pienso yo que sería algo de pronto más integral, lo que sucede en otros países, por ejemplo, como Argentina, como Chile, España, que hay una ley de identidad de género, ¿sí? Que entonces contempla todas estas necesidades de las personas trans de manera integral. Puede que no todas, porque nunca nada va a quedar por fuera, nunca algo va a quedar completo, perdón, pero evidentemente, pues sí, tal vez todo está más íntegro, pienso yo. Actualmente, digamos que cuando falleció Laura Weinstein, que fue la activista y que era una mujer trans que duró 10 años en la dirección de GATT, digamos que llegó Aro y Aro pues ha implementado cosas muy bonitas dentro de su plan de trabajo como organización social o como fundación. Y una de esas es una iniciativa que se llama Talento Trans. Entonces hay como una base de datos, ¿sí? Están buscando también como pues la financiación por parte de empresas privadas y pues como que acompañan a la persona trans en todo este proceso de selección, de reclutamiento, de inducción, entre otras cosas, ¿sí? Esta iniciativa fue la que me permitió a mí estar en el puesto que estoy de alguna manera, porque yo fui voluntaria, ellos pasaron mi hoja de vida, pues de alguna forma eso ayudó. Y así he conocido ya varias personas que se han vinculado laboralmente gracias a la iniciativa de talento trans de la Fundación GAT. Hay que enviar la hoja de vida, ellos tienen como todo su perfil en Instagram y ahí tienen un link en el perfil de Instagram donde tú puedes acceder a inscribirte a los grupos de apoyo, sea de infancias, de familias, de personas trans o al tema de talento trans, entre otras cosas. Creo que ya han vinculado alrededor de 40, 50 personas acá en Bogotá. Pues bueno, digamos que hablar de mi familia es hablar de una época de mi vida tal vez muy personal, muy conflictiva, ¿sí? Em, Evidentemente mi mamá tenía muchos prejuicios hacia qué es ser una mujer trans, ¿sí? Los famosos prejuicios y las posiciones que históricamente se nos ha relegado del trabajo sexual, de la estética y la belleza, de la venta de estupefacientes, la habitabilidad de la calle, entre otras cosas. Em, pero siento que, bueno, hizo el esfuerzo por deconstruirse, ¿sí? Por asistir a espacios como los grupos de apoyo del GAT, por ejemplo, en los cuales poco a poco fue como deconstruyendo, quitándote todos esos prejuicios que habían alrededor y también entendiendo que el apoyo que me daban, que así fuera muy poco, porque era un apoyo muy guiado hacia el tema económico, y como tú vives acá, te damos tu comida, pero tú te solventas muchas otras cosas y si tú quieres maquillarte, quieres comprar ropa y quieres hacer todo, es por tu cuenta, ¿sí? De alguna forma entendió que así fuera un techo y una comida, iba a servir para, digamos,
que mi tránsito fuera un poco menos conflictivo conmigo misma y con las demás personas. Entonces, hubieron un sinfín de situaciones, obviamente, eh, que no sé si todas las personas trans están exentas de vivirlo, creería que no, pero sí fue un episodio muy conflictivo, muy complicado, me aislé de ellos por mucho tiempo, no hablábamos, no había comunicación entre nosotras, pues, en el caso de mi mamá. Y evidentemente pues terminó como que, quien dice, haciéndome muy resiliente, muy alejada también de ellos. Eh, y yo creo que llegó hasta cierto punto a hacerle creer a ella que tal vez yo nunca iba a poder tener una posición como la que tengo ahora, de poder trabajar, de poder estar estable medianamente. Eh, pero ahora que, digamos, ve todo lo que ha pasado, en la ocasiones donde me ha pedido perdón, ¿sí? Como que me ha dicho perdón, se le han salido los te amo, por ejemplo, ¿sí? Entonces siento que han sanado muchas cosas que en esos momentos de mi vida sucedieron, pero es un proceso, porque ahora quien está como también sanando soy yo, ¿no? Porque al final del día, bueno, yo digamos que simplemente estaba siendo yo no estaba violentando a nadie, ni física ni verbalmente, ni nada, pero ellas, de pronto yo sí. Entonces, pues yo actualmente ya no vivo con ellos porque cuando empecé a trabajar, pues me vine a vivir con mi pareja actual. em, y estoy con ellos, los ayudo constantemente, hablamos, entre otras cosas, pero sí están sanando muchas cosas, siento yo. Como que esa niña que en algún momento fue tan lacerada, siento que está teniendo un poquito de esa reparación que en ese momento soñó. Pero el tema de las familias es muy complicado por lo que te decía, es un proceso de duelo, ¿sí? Entonces un proceso de duelo tiene muchas etapas. Ira, negación, ira, aceptación, negociación, al final se termina aceptando. Que creo que es lo que está pasando hasta ahora. Entonces sí es muy dificultoso hablar de familias. Socialmente, cuando estuve en la universidad, transitar es muy complejo porque es prácticamente exponerte de frente de tantas personas, ¿sí? En algún momento pensé que estudiar psicología iba a ser algo beneficioso para mí, pero evidentemente me di cuenta que ser psicólogo no es garantía de que no una persona no pueda ser transfóbica, homofóbica, clasista, racista, porque escuchaba comentarios, ¿sí? No solo frente a mí, sino frente a muchas otras formas de ser del ser humano. eh, entonces sí, sufrí como muchas cosas en el tema de la universidad, ¿sí? Por ejemplo, como que, no sé, la gente me decía como, vístete así, no te comportes así, peínate así, sé femenina, una mujer no hace esto, que quieres ser mujer, compórtate como una mujer. Y pues yo en medio del desconocimiento, ¿sí? Y el poco empoderamiento que tenía, evidentemente pues lo pasaba por alto, ¿sí? Entonces, lo social también fue complicado para mí, eh, para nosotras en especial, movilizarnos y estar en cualquier espacio público es engorroso, ¿sí? Salir, las miradas, el piropo, también entrar en las dinámicas de lo que es ser una mujer, el tema del acoso callejero es complejo, ¿sí? Las personas piensan que nosotras no nos acosan, pero evidentemente sí. Eh, entonces, todas esas dinámicas como de entrar en dentro de la feminidad es muy compleja, ¿sí? Socialmente hablando, las exigencias que hay, eh, estéticamente hablando, ¿sí? Eh, crear vínculos también es muy complejo para nosotras porque a veces terminamos, por ejemplo, en el aspecto social se habla de los vínculos afectivos que hay, ¿no? Entonces muchas veces nosotras en medio de esas situaciones y contextos tan vulnerables en los que estamos, de no tenemos trabajo, nos toca ejercer el trabajo sexual en muchas ocasiones como medio de sustención o de salida económica. eh, las familias de pronto no nos apoyan, entre otras cosas, pues digamos que terminamos dando con hombres no tan buenos para nuestros tránsitos, ¿sí? Entonces, terminamos encontrando con hombres muy tóxicos que al final del día nos cosifican sexualmente y
digamos que terminan de alguna forma como aprovechándose de esos contextos de vulneración en los que estamos, porque pues estamos como que sedientas de afecto. Yo siento que a veces lo vemos así, como que tantos problemas, llega un hombre, entonces, o sea, si se hace el malandro más malandro, pues de alguna forma como que termina uno dejándose embrollar de eso. Entonces, es muy complejo eso. Y el tema de la creación de los vínculos y las redes de apoyo es muy vital. Por ejemplo, en mi caso, pues ahorita mis amigas actualmente son trans. También tengo una amiga no binaria, por ejemplo. Y digamos que eso me ha permitido de construirme en muchas situaciones que antes tal vez no percibía, ¿sí? Que no lograba identificar. Y también generar una red de apoyo en la que nos sintamos en un espacio seguro acá, por ejemplo, ¿sí? Donde sé que si alguien llega a violentarnos alguna de nosotras, nosotras no nos vamos a dejar y no hablamos de tirar puño y patada, sino que evidentemente vamos a saber reaccionar y te vamos a decir como qué pena, pero este espacio es de nosotras, te vas. Entonces, creo que eso es muy bonito dentro de las redes de apoyo de las personas trans y ya, eso hablando socialmente. Yo pienso que hay que partir de que, digamos, muchas veces cuando somos personas trans o somos personas LGBT, se nos configura para pensar de forma en que debemos, como quien dice, aplaudirle a alguien cuando nos acepta, ¿sí? Cuando dice, ay, yo soy tu mi amigo es gay, mi amiga es trans. Siento que hay que empezar a deconstruir eso. Nadie nos tiene por qué aceptar y no hay que celebrarle a alguien que evidentemente nos acepte. Somos personas como cualquier otra y merecemos el trato que cualquier otra persona merece, ¿sí? Y también empezar a incidir política y socialmente porque eso tiene un contexto fuerte, ¿sí? El empezar a cambiar el lenguaje también, porque no es lo mismo que las personas te lean y que no está mal serlo, por ejemplo, ser una chica trans que mis senos, mi pelo y mis extensiones y mi cabello y que no está mal serlo, pero también, ¿por qué no mostrar otro lado en el que las personas lean, esta vieja es como que mejor cuido lo que digo delante de ella, porque realmente seguramente también me sepa responder, por ejemplo, ¿sí? El tema de la educación, por ejemplo, hablando políticamente, hablar de cupos, ¿sí? Trans. Eso es vital para, digamos, incidir políticamente y empezar a transformar las realidades que vivimos las personas trans, ¿sí? Un cupo laboral trans, por ejemplo, en el tema del Estado, de que cierto porcentaje de los funcionarios públicos, por ejemplo, sean personas trans. Y así se puede ir llevando, por ejemplo, al ámbito privado, ¿sí? Todas estas cosas al final del día terminan transformando la realidad de las personas. Siento que más que todo el acceso a la educación y al empleo es lo que realmente le puede cambiar la vida a una persona con experiencia de vida trans, porque es vital, ¿no? La educación, el empleo para tener también el acceso económico, el acceso a información, entre otras cosas. Siento que es como algo que puede cambiar. También el tema de la ley de identidad de género, por ejemplo, que ya lo hablamos, algo que solidifique más las necesidades de las personas con experiencia de vida trans. Y también lo que te digo, que haya incidencia, participación política por parte de referentes trans, por ejemplo, como Mati González Gil, que se empiezan a ver esas personas que el resto diga, ahí ya hay una congresista trans, ya hay una secretaría de la mujer trans, ya hay una primera alcaldesa de una localidad trans, ya hay una primera directora de una universidad trans. La gente empiece a entender que nosotras no estamos realmente queriendo que nos acepten, porque no buscamos que nos acepten. Estamos simplemente apropiándonos de espacios que históricamente nos fueron negados. Bueno, mi invitación es actuar siempre desde la empatía y desde el lenguaje de la diversidad, ¿no? Pienso yo que si ustedes se miran los unos a los otros, ninguno de ustedes es igual al otro. Cada uno es una persona totalmente diferente. Y nosotras las personas trans, como las personas afrodescendientes, las personas que pertenecen a alguna población indígena, las personas en situación de discapacidad, por ejemplo, em, somos parte de lo que es la diversidad del ser humano. ¿Por qué cerrarnos?
a la posibilidad de ser solo una sola forma de ser correcta. No hay formas de ser correctas, simplemente hay formas de ser, ¿sí? Y hoy creo que la invitación es a entender desde la empatía y dentro de el lenguaje también de la diversidad y del amor, a entender que hay muchas formas de ser y que ninguna es correcta ni incorrecta, sino simplemente hay maneras de ser y que muchas veces podemos dentro de esa diversidad desaprender muchas cosas y ganar y terminar aprendiendo cosas que tal vez antes no sabíamos. Y nunca sabemos si tal vez dentro de esa diversidad encontremos personas que realmente puedan llegar a ser valiosas en su construcción como personas, por ejemplo.